Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Si me escucháis, por favor, ir indicándomelo por el chat. Veo que sí, perfecto. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver cómo imprimir archivos de AutoCAD. Esta clase tiene un poquito que ver con la otra que vimos hace poquito, que la tenéis colgada en el campus, en la cual creábamos una plantilla y realizamos una plantilla con un cajetín que íbamos a utilizar en todos nuestros modelos. Si no habéis visto esta clase, os recomiendo que la veáis. Está en el apartado de clases de vuestro campus. Creo que está mencionada como AutoCAD práctico número 3. Y bueno, no sé si estáis viendo la pantalla de AutoCAD o no la llegáis a ver. No, ¿verdad? Vale, un segundito. Bueno, lo voy a tener que hacer así que espero que la podáis ver perfectamente. Nada, vamos a comenzar hablando, pues, basándonos sobre todo en esa clase que tratábamos. Pero antes de comenzar, me gustaría recalcar para quienes no habéis visto esa clase que tenéis en el campus de escalas. Recordar un poquito cómo trabajan las escalas en AutoCAD. Los dibujos de AutoCAD se pueden escalar tanto en el espacio modelo como en el espacio papel. Pero como hemos visto ya en esa clase que os comento, la mejor forma de escalar los dibujos es hacerlo en el espacio papel. Antes de nada vamos a ponernos a pensar en las 3 escalas que tiene AutoCAD. AutoCAD tiene 3 escalas. Por un lado está la escala que vamos a ampliar cuando nosotros dibujamos, ¿vale? Cuando nosotros dibujamos estamos empleando una escala modelo y la estamos utilizando aquí en esta pantalla en negro. Realmente no es una escala que podamos ver, que podamos modificar, simplemente es una escala implícita, es una escala que nosotros decidimos. Por ejemplo, siempre os comento que tenemos que dibujar, cuando estamos dibujando espacios, tenemos que dibujar en metros. Es la mejor manera de hacerlo. Si, por ejemplo, yo decido dibujar un bolígrafo, seguramente quiera dibujarlo en vez de en metros, en milímetros. Entonces, ahí es cuando va a intervenir nuestra escala modelo. Si nosotros dibujamos en metros, es decir, si dibujo una pared de 3 metros por 4 y la dibujo
tal cual, 3×4. AutoCAD tiene las medidas en milímetros, va a creer que esos son milímetros, pero yo le he dado la escala de metros, con lo cual será, esa escala modelo va a ser 1:1000. Si en vez de dibujar en metros dibujo en milímetros, por ejemplo el boli, esa escala va a ser 1:1. ¿Por qué? Porque AutoCAD va a sacar esas medidas en milímetros. Esa escala no está en ningún lado, como os comento, sino que la tenéis vosotros, sois vosotros los que sabéis cómo habéis dibujado en AutoCAD directamente en este espacio modelo. Si, por ejemplo, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero lo voy a repetir porque creo que es imprescindible. Si dibujo, por ejemplo, una línea, voy a activar F8, que es el orto. Si dibujo una línea de 6 metros y lo hago con esta escala de 1:1000, es decir, yo dibujo en metros, incluyo 6 y pulso Enter, al dar a la línea, yo ya he introducido la línea, pero no se me ve en este espacio modelo. Tengo que hacer zoom para poder verlo, eso tenerlo en cuenta. Porque AutoCAD piensa que esos 6 metros son milímetros. Vale, ¿qué más tenemos que saber? La otra escala que vamos a ver va a ser la escala de trazado. La escala de trazado la vamos a poder ver en AutoCAD, en el apartado presentación. Nos vamos a la parte de presentación. Tenemos aquí dibujada una ventana gráfica. Tenemos el espacio papel, tenemos la ventana gráfica y vamos a presentación, botón derecho del ratón sobre presentación sobre todo, administrador de configuración de página. Si le doy a presentación 1, si le doy a modificar, me aparece esta escala trazado, me aparece aquí. Como veis, por defecto sale 1:1. 1 milímetro es igual a una unidad. Vamos a dejarla siempre así. Esta escala de trazado siempre la vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos dibujando en unas determinadas medidas en ese espacio modelo. Entonces dejaremos que 1 milímetro es igual a una unidad. Ya tenemos 2 de las 3 escalas que os comentaba al inicio. La escala de modelo, la escala de trazado. ¿Qué escala nos falta? La escala de la ventana gráfica. La escala de la ventana gráfica o escala de presentación es la escala que otorguemos a esta ventana. Aquí dentro va a aparecer nuestro dibujo y va a ser lo que queramos escalar. Por ejemplo, si yo quiero que el dibujo que aparezca aquí esté a escala 1:20, voy a tener que calcular la escala de esta ventana gráfica. ¿Cómo? Este 1:20, esta escala global, vamos a llamarla, que es la escala que colocaremos en nuestro cajetín, es igual a la escala modelo, es decir, a esa escala que veíamos en el espacio modelo. Si hemos trabajado en metros será 1:1000 por la escala trazado, que es la escala que veíamos en presentación en administrador de configuración de páginas, que hemos dicho que es la escala 1:1, por la escala de presentación, es decir, la escala que tenemos que dar a esta ventana gráfica. Con lo cual, esa multiplicación de esas 3 escalas nos va a dar la escala global. Si nuestra escala global tiene que ser 1:20, despejando la escala de presentación, veremos que le tenemos que dar 50 a esta ventana gráfica. ¿Cómo? Seleccionándola, pinchando sobre el botón derecho del ratón, podemos ver sus propiedades. Y aquí nos aparecerá en escala, vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis, personalizar escala. En este caso tenemos 34, pero como nosotros queremos que sea una escala 1:20,
Le damos a 50. Ahora, el dibujo que tuviésemos aquí se habría reducido, ampliado según la escala que empleemos y estaría a escala 1:20 en la realidad. Es decir, que nosotros al imprimir este papel en la impresora, coger el escalímetro físico y medir cada uno de sus lados, estará a escala 1:20. Esto es importante porque cuando nosotros imprimimos, sí que es cierto que creamos una presentación, creamos esta ventana gráfica, hemos atendido a diversos detalles y tenemos que atender sobre todo al tema de las escalas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que guardar una proporción. En dibujo, a mano alzada ya dibujábamos con escalas, en AutoCAD es mucho más importante porque es un dibujo muy preciso, con lo cual tenemos que dibujar siempre a escalas. En base a lo que vimos en la clase anterior, vamos a cambiar de archivo, aquí lo tenéis. Si recordáis, lo que hicimos fue crear una plantilla en la cual nos apareciese ya un cajetín, que es este que tenemos aquí. Esta plantilla estaba encajada perfectamente en un folio tamaño A3. Teníamos nuestro cajetín con nuestro logo y teníamos dos ventanas gráficas. Por un lado teníamos la ventana gráfica en la que aparecía un plano y luego teníamos otra ventana gráfica en la que aparecía la leyenda. Recordad, si nosotros no tenemos ninguna ventana gráfica o queremos crear otra diferente, una vez que estamos en este espacio presentación, simplemente con escribir vmult, como veis aquí en la barra de comandos, ya nos está diciendo que precisemos las esquinas para crear una nueva ventana gráfica. Recordad que las ventanas gráficas son esos cuadrados, esos espacios que nos permiten asomarnos al espacio modelo. Hace la función de una ventana que nos muestra lo que está en la calle. En este caso lo que nos muestra es lo que hemos dibujado en el espacio modelo. Bueno, lo que os comentaba, vamos a eliminar esta ventana gráfica. Aquí vemos el cajetín, vemos nuestra escala 1:50 en este caso. Vemos los datos más importantes, la fecha de modificación, el nombre del proyecto, la dirección, quién crea el proyecto y, sobre todo, el título del plano, a que hace referencia, en este caso, plano de superficie construida. Realmente es mentira, porque si os fijáis, lo que estamos viendo es un plano de instalaciones. Esto lo podemos modificar fácilmente. Plano de iluminación. Bueno, se nos ha descuadrado, simplemente lo tendríamos que volver a cuadrar, alinearlo, ¿vale? Entonces, para alinear los planos, el texto, justificar lo tenemos aquí, podemos incluso ponerlo en el medio, cambiar el texto, la altura, el interlineado, a la derecha, izquierda, etcétera, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí centrado. ¿Desea guardar cambios del texto? Sí. ¿Por qué me aparece esta ventana emergente? Porque en vez de pinchar fuera del texto, lo que he hecho ha sido darle al botón escape. Y entonces AutoCAD se quiere asegurar que queremos guardar este cambio. Vale, plano de iluminación. Bueno, pues entonces vemos esta ventana gráfica en la que aparece una cocina, una zona de estar, las luminarias, los puntos de luz, interruptores, las tomas de televisión, de internet. Tenemos más interruptores en esta zona de aquí, incluso nos aparece
la toma de agua, que quizás debería ir en otro color. Vamos a cambiarlo, ahora veréis por qué. Vamos a ponerle el mobiliario, aunque deberíamos hacer una capa correspondiente para esto. Si os fijáis, nuestros círculos no son círculos. Recordad, hay un comando que nos va a servir para solventar esto. Hay veces que AutoCAD se queda atascado y con las curvas lo que hace es crear líneas rectas. El comando es el siguiente, regen. Escribimos regen, presionamos intro y automáticamente AutoCAD ya corrige este error. Nos vamos a nuestro modelo de presentación. Ya tenemos la presentación cuadrada, lo que vamos a hacer es trazarla. Para ello, sobre presentación, el botón derecho del ratón, podemos dar a trazar. Esta operación la podéis realizar desde aquí o simplemente yendo a AutoCAD le podemos dar a imprimir. Para mí es más fácil hacerlo así, así que la forma de hacerlo es así. Configuración de página. Tenemos nombre A3. Si recordáis, es el nombre que le dimos a nuestra plantilla de AutoCAD para que nos apareciese en nuestra presentación. Y ahora viene la impresora. Por defecto no nos aparece ninguno, pero aquí, al abrir el desplegable, nos aparecerán todas las impresoras que tengamos disponibles. Las impresoras que tengamos en nuestra propia casa, las que tengamos instaladas y la que nosotros vamos a emplear. Os recomiendo que nunca imprimáis directamente a una impresora, a papel, desde AutoCAD, sino que siempre saquéis el PDF. Podemos elegir AutoCAD PDF, alta calidad. Incluso tenemos opciones de PDF, calidad de la imagen, calidad del vector. Yo recomiendo dejar esto como lo teníamos por defecto. Sabed que está aquí, que podéis modificar estas opciones. Y luego el tamaño del papel. Si recordáis el otro día, quienes pudisteis asistir a la clase en directo, estábamos teniendo problemas con el tamaño del papel y con los márgenes. Si nosotros le damos a vista preliminar, tal cual, esto es un A3, hicimos la plantilla A3, que la teníamos aquí. Si le doy a vista preliminar, si os fijáis, me corta el papel. ¿Por qué? Tenemos el punteado por aquí, con lo cual lo que vamos a ver es lo que quede dentro de esta línea punteada. Se puede modificar el margen, pero podemos elegir esta otra opción. Buscar el ISO Full Blend A3. Mirad bien la orientación de las medidas, en este caso 420 por 297, y al darle a vista preliminar ya nos aparece todo el cajetín. A simple vista ya tendríamos realizado el PDF, simplemente tendríamos que pinchar sobre el botón derecho y trazar, se nos generaría el PDF o bien ir a esta impresora que nos aparece aquí. ¿Qué ocurre? Que normalmente nosotros cuando sacamos un papel impreso con un proyecto no nos aparecen todos estos colores. Es muy fácil trabajar con estos colores en AutoCAD porque nuestra pantalla es negra para que no se canse tanto la vista y colores de este estilo nos va a ayudar mucho a ver mejor los planos. Pero a la hora de imprimirlos no os recomiendo que lo hagáis en color, además eso multiplica el coste, con lo cual es mejor que lo hagáis siempre en blanco y negro o en escala de grises. Vamos a ver cómo podemos hacer esto sin necesidad de modificar cada una de las capas. Salimos o bien
de esta vista preliminar, bien pinchando sobre la X o bien presionando la tecla escape. Y nos vamos a esta columna de aquí. Recordad que ya tenemos centrado el trazado, que lo hemos hecho a través de ventana, ni extensión ni pantalla. Ventana, esto ya son características que incluimos en la clase anterior. Y lo que vamos a ver son los estilos de trazado. En los estilos de trazados, un segundito. Me preguntan lo de que al tener la vista preliminar completa, al pasar al PDF sigue cortándose. Sí, tiene que ser, si lo sacaste en papel, tiene que ser el papel. Yo os recomiendo siempre que lo saquéis en PDF y una vez en PDF lo saquéis a papel. Nunca a través de AutoCAD. Nunca imprimáis un archivo a través de AutoCAD. Siempre a través de PDF. Vale, continuamos. Tenemos la ventana trazada, tenemos centrado el trazado, nuestra escala de trazado. Vamos a la tabla de estilos. Aquí podemos seleccionar diferentes plumillas. Yo tengo una creada que se llama Laura, otra que se llama Instalaciones. Y las dos que más vais a emplear es Monochrome, que es esta de aquí, y Grayscale. Si yo le doy a Monochrome, si selecciono Monochrome, y le doy ahora a vista preliminar, me aparece todo en blanco y negro. Todas las capas me aparecen en blanco y negro. Si hago zoom para verlo mejor, lo podéis apreciar, incluso el grosor de la línea. Tenemos todo en blanco y negro. Hay veces, a mí particularmente, ya no empleo este estilo de trazado, no empleo estas plumillas, lo que hago es emplear el Grayscale. Visiblemente es más suave, vamos a verlo, y creo que el resultado es mejor. A mí me gusta más, pero como os digo es algo muy, muy personal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Hay veces, por ejemplo en este plano, que quizás sí que nos interese meter algo de color. Quizás nos interese que las instalaciones aparezcan en este color rojo. Aquí es donde he creado yo este estilo de plumillas, instalaciones. Vais a ver el resultado y ahora veremos cómo lo hacemos. Tenemos las instalaciones en color rojo y el resto del plano en blanco y negro. Excepto excepto el texto. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto en una capa que seguramente no corresponda. Vamos a comprobarlo. Recordad, haciendo doble clic dentro de la ventana gráfica podemos modificar el espacio modelo. Cuando aparece la ventana gráfica con este grosor más fuerte. Si doy fuera, no voy a poder modificar nada. Si pincho, veo que mi capa es instalaciones y que no es mi capa de texto. Además, el cajetín nos lo chiva perfectamente, así que vamos a seleccionarlo y vamos a llevarlo a la capa correspondiente. Ahora sí. Ahora sí que al dar otra vez a trazar, coger mis plumillas de instalaciones, decir que lo quiero para imprimir a PDF, me falta seleccionar el papel adecuado. Ahora sí que tengo todo en blanco y negro y simplemente se remarca las instalaciones. Si os fijáis, aquí no vemos las ventanas gráficas a pesar de que estaban en rojo. ¿Por qué? Porque en nuestras capas le dijimos que no queríamos que se imprimiese. Aquí, en VG, que hace referencia a ventana gráfica, tenemos desactivada la impresora. Aquí está. Tanto la de VG como la del folio, que es el folio delimitador de
el cajetín, que nos sirvió de guía para encuadrar el cajetín. Vamos a ver cómo hemos creado este estilo de trazado. Lo voy a seleccionar, instalaciones, y le doy a esta parte de aquí. Aquí, en vista de formulario, me aparecen todos los colores numerados. En muchas ocasiones me habéis escuchado decir que es recomendable que elijamos siempre en los colores, esos colores predefinidos que aparecen. Os voy a enseñar dónde. Estos de aquí, colores de índice. Tenemos una gran carta de color, pero estos van numerados del 1 al 9 y son números un poquito más exactos, y siempre empleando estos nos va a facilitar sobre todo elegir los colores a la hora de trazarlos. Entonces, si le doy a instalaciones, le doy a modificar, tengo del 1 al 9, que son los colores que solemos emplear, y tenemos la opción de elegir el color que queramos. Todo lo demás no lo vamos a tocar porque todos estos detalles los hemos modificado sobre todo en las propiedades de capa, los grosores de línea, el tipo de línea, así que simplemente recomiendo que toquéis el color. Por ejemplo, en este caso el color rojo queremos que siga siendo rojo, con lo cual vamos a dejar usar color objeto. Sin embargo, el color amarillo quiero que sea negro, el color verde negro, así hasta el 9. ¿Qué ocurre? Que hemos empleado otro color, que es este de aquí, que es el de la carpintería, que es el color número 13, lo vemos aquí. Con lo cual tenemos que asegurarnos de haber modificado ese color en el trazador. Lo tenemos en negro, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir esto? Pues como os comento, para seleccionar las partes que queremos recalcar. Por ejemplo, si yo quiero crear un plano en el que no me aparezca el mobiliario ni las instalaciones, no quiero ni mobiliario ni quiero las instalaciones. Simplemente, mira, este lo tenemos en otro... Este lo tenemos en sombreado cuando debería estar en mobiliario. Por ejemplo, si yo quiero remarcar que aquí quiero un revestimiento en esta pared de un determinado papel, puedo realizar una línea. Vamos a desactivar las referencias y así me está dibujando en la capa de instalaciones. Vamos a elegir esta. Tendríamos otra capa que fuese de revestimiento. Y esta la recalco de otro color, por ejemplo, la pongo de color amarillo, ¿vale? Si así lo hago con toda la superficie, yo puedo crear un nuevo estilo de trazado en el que me aparezca simplemente recalcado de color esa pared. En estilos de trazados vamos a nuevo. Comenzamos desde el principio, le damos a siguiente, nombre de archivo, revestimiento. Siguiente, editor de tablas de estilo de trazado y nos lleva a estos colores. Pues yo voy a colocar que todos los colores, el color 1 va a ser negro. El color amarillo, que es el que me hacía la mención del revestimiento, en vez de amarillo porque no se ve bien, yo quiero que sea azul. Le voy a poner que sea azul. Y ya todos los demás colores los ponemos en negro, por ejemplo. Como veis, se puede cambiar el color que vosotros queráis. Recordad que tenemos el color 13 también. Y guardamos y cerramos. Finalizamos. Aceptar. Vale, vamos aquí.
elegimos ISO Full A3, vista preliminar. Como veis nos aparece esa línea amarilla, nos aparece en azul. Entonces así podemos señalar los diferentes revestimientos de las paredes. Hasta aquí todo claro. Bueno, comentaros que podemos trazar el grosor de línea o no. Aquí tenemos diferentes opciones de trazado. Siempre marcar el grosor de línea porque lo estamos empleando y creo que es la mejor manera de trabajar con grosores de línea. Con tener estos 3 activados es suficiente. Podemos cambiar la orientación del dibujo, girarlo, etc. Sobre todo quería que viésemos el estilo de trazado, recordar las escalas, porque nosotros al realizar esta distribución, esta presentación, tenemos que jugar con las escalas, así que tenéis que colocar cada ventana gráfica en la escala adecuada. Imaginad que hacemos un alzado de esta pared y quiero indicar este plano a que parece hacer referencia. Puedo jugar con diferentes escalas. Dejar la escala del alzado, por ejemplo, 1 es a 20, y luego el plano, que sería la mosca que llamamos, dejarla más chiquitita. Entonces siempre podemos trabajar con diferentes escalas. Podríamos dejar esta parte aquí, desactivamos el F8 para poder moverlo con facilidad. La escala de esta mosca nos indicaría, simplemente indicaríamos la escala de los alzados, que incluso pueden ir todos los alzados si se ven bien en un mismo A3. Y sobre todo también tened en cuenta el tamaño de la letra de las leyendas. Tiene que ser visible y tampoco demasiado grande, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda respecto al tema de trazado. Sobre todo lo que os comento, siempre trazar a PDF, nunca a papel directamente. Y cuando entreguéis vuestros trabajos, yo necesito ver el archivo de AutoCAD, pero una vez que ya no estéis haciendo el curso, mandarlo siempre en PDF. El archivo de AutoCAD es modificable como es un dibujo a lapicero y nunca entregamos un dibujo a lapicero. Sí, Sara, se puede realizar así el cambio de la escala, pero yo recomiendo que lo hagáis como os he explicado. Es la manera que siempre os va a salir bien. Para realizar las escalas dentro de AutoCAD hay muchas formas, pero os recomiendo que empleéis la que os he explicado porque siempre va bien y no da fallo. Sin embargo, otras puede ser más complicado. Trabajad siempre en las unidades que queráis. Si son espacios, metros. Si son elementos pequeños, milímetros. Y en base a eso ya podéis realizar las escalas. Además que lo bueno es que con las recomendaciones que os he ido dando de crear vuestros estilos de capas, crear también una plantilla en la que poder trabajar, os estáis ahorrando mucho trabajo. Entonces emplead eso y hacer siempre las cosas de esa forma, más que nada para ahorrar tiempo a la hora de realizar los ejercicios y los trabajos. Sí, Ana, tienes la clase colgada en el campus, la puedes ver, así que no hay problema. Pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido. Si os van surgiendo dudas, podéis escribirme por mensajería o llamadme al teléfono. Un saludo a todos.